imagino que este video va a ser un fracaso, una pérdida de tiempo. Buenos días, tardes, noches, según corresponda. Hoy vengo a plantear la siguiente pregunta. ¿Los políticos son todos iguales? Para mí son todos iguales. Ah, sí, son todos iguales. Otra vez hablando de política. Son todos iguales. Me hicieron calentar. Bueno, para Nicolás del Caño, Scioli y Macri eran lo mismo y hubiese ganado quien hubiese ganado, hubiese pasado lo mismo, más allá de los espacios que integraban, con premisas y discursos completamente opuestos. Más de una vez en redes sociales o en comentarios de gente al pasar frente a una cámara, generalmente de televisión, hay gente que suele deslizar comentarios como que los políticos son todos una mierda, que a ninguno le importa a la gente, o el conocido que se vayan todos. Un cántico que fue muy fuerte en las movilizaciones allá por el año 2001. Cántico que muchas veces también se escucha que se le canta a un plantel de fútbol cuando este no es competitivo, pero con la diferencia que en esa movilización, en esos días, mientras el presidente se iba en helicóptero, la represión policial dejó un saldo de 30 muertos. Me pregunto, bueno, ¿desde dónde partir, no? ¿Desde qué punto de la historia partir para pensar si los políticos son todos iguales o no? Y bueno, y esta consigna que se vayan todos me hace ruido, sobre todo porque hay sectores hoy en día que quieren como reflotarla. La movilización del 19 y 20 de diciembre de 2001 creo que hay que entenderla como la consecuencia de años y años de ajuste, entendiendo el ajuste como que el Estado se desentiende de sus funciones sociales y permite que la economía, que el mercado haga lo que quiera, como por ejemplo que entren importaciones de manera indiscriminada, perjudicando a nuestra industria nacional, perjudicando al empleo y al mismo tiempo a los salarios. Por lo tanto, bueno, a la larga o a la corta se perjudica la calidad de vida de la gente. Neoliberalismo, que fue el plan de la dictadura, fue lo que instaló la dictadura, lo que no pudo destrabar o no quiso o no supo Alfonsín, y finalmente lo que terminó de consolidar Menem junto a Cavallo como ministro de Economía con el 1 a 1 y terminando de gestar la pobreza estructural que tenemos hoy en día en nuestro país. Tantos años con este tipo de medidas y de desesperanza precisamente terminaron destapando la olla con el llamado argentinazo en esta movilización y la salida en helicóptero de ese que decía que era aburrido, pero bueno, más que aburrido terminó siendo un gran represor. Y posteriormente derivó en que las elecciones de 2003 hayan sido una lotería. De hecho, quien más votos sacó en aquella elección fue Menem y quien lo segundó fue Néstor Kirchner. Y bueno, Néstor Kirchner, como siempre decía, llegué a la Casa Rosada con más desocupados que votos. Menem finalmente renuncia al balotaje y bueno, si bien esto es contrafáctico, no sabemos qué hubiese pasado si se hubiera presentado. Pero retomando a la primera elección para presidente de Menem allá por el año 89, el tipo había prometido revolución productiva y salariazo, y lo que terminó ejecutando fueron privatizaciones y desempleo. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Con lo cual es lógico, también me parece que eso no es un dato menor, teniendo en cuenta todo el descontento con la política y ese pensamiento de que todos los políticos son iguales y que se cagan todos del primero al último en la gente. Claro, digo, esto no es un video de historia lisa y llanamente, no voy a hacer hincapié en las medidas concretas, pero en lo que quiero hacer hincapié es que precisamente desprestigiar la política genera esta crisis de representación que se termina viendo y plasmando en las elecciones del 27 de abril de 2003 y también en las movilizaciones del 2001, con movimientos sociales que tampoco veían en la política como una alternativa para mejorar su calidad de vida. De hecho, Darío Santillán, uno de los referentes de las organizaciones piqueteras, asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires en una manifestación en el año 2002, él planteaba en sus discursos, que se pueden encontrar fácilmente en YouTube, precisamente eso, el descreimiento absoluto de la política. Sin embargo, sí creían en el corte de calles para presionar a quienes les toca controlar el Estado para que cumplan con las demandas del pueblo. Bueno, una vez ya asumido Néstor Kirchner, en su mandato hay reactivación económica y también empieza a tener un discurso con cierta épica.
como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Él hacía referencia, a salir del infierno, y no es un dato menor el hecho de abrazar simbólicamente a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, poner sobre la mesa que quienes fueron los responsables de la última dictadura cívico-militar hicieron terrorismo de Estado y que había que juzgarlos. Y de cierta manera, gracias a las medidas económicas y a esta postura política firme, logra generar un caudal de apoyo de la sociedad, o de parte de ella, que hasta hoy en día tiene el espacio político que se identifica con las ideas de Néstor Kirchner. Por lo tanto, digamos que fue mermando esta crisis de representación de que la política era una mierda y que son todos iguales. En otras palabras, pone en práctica una frase maravillosa de Germán Abdala. Para quienes no lo conocen, fue un dirigente sindical y un militante del pueblo, como se autodefinía. Fue parte de la Asociación Trabajadores del Estado. Lamentablemente falleció en 1993 de cáncer, si no me equivoco. Pero lo que Germán Abdala planteaba es que la política es la única herramienta que tienen los pueblos para cambiar las cosas, para transformar la realidad. O la controlan los pueblos o la controlan los poderosos, los grandes empresarios que, según decía Germán, ellos no necesitan de la política porque ya tienen el poder mediante las armas o mediante el poder económico. Pasaron los años, no me voy a detener en las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, que siguieron la misma línea que las de Néstor, profundizando un poco ese modelo económico, social, político, cultural, etcétera, del país. En 2015 tuvimos ese balotaje en el que, como dije al principio, el señor Nicky del Caño dijo que Macri y Scioli eran iguales, que había que votar en blanco, etc. Obviamente es contrafáctico pensar qué hubiese pasado si hubiera ganado Scioli, como también es contrafáctico pensar qué hubiera pasado si Menem se presentaba al balotaje de 2003. Capaz que ganaba, no sé si yo lo dije, pero por ahora lo digo de vuelta, seguramente hubiese seguido con esa misma línea de privatizaciones, desempleo, apertura económica, libertad para el mercado y opresión y hambre para el pueblo. Me quiero detener un cachito en el balotaje, porque si tenemos en cuenta el origen de Scioli, quizás es más parecido al de Macri si analizamos solamente su figura. Es decir, ambos tienen un origen en el deporte. Scioli fue motonauta en los años 90 y su rival, presidente de Boca. También ambos vienen del mundo empresarial. Scioli, por su parte, fue director de la empresa Electrolux en los 90. Y la familia Macri tiene múltiples empresas a las cuales la dictadura les perdonó la deuda, estatizándola, haciendo que esa deuda tengamos que pagarla cada uno de los ciudadanos, es decir, el Estado. Esto me parece que siempre es importante recordarlo. Concretamente fue Cavallo durante la dictadura en el año 82, cuando era presidente del Banco Central, y la deuda que le estatizó a las empresas de Macri equivalía a unos 15.000 millones de dólares, correspondientes a las firmas Sebel, Sideco Americana y Fiat. Como si esto fuera poco, el grupo Macri en el 97 obtiene la concesión del correo argentino y solamente pagó un canon semestral hasta 2003, cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner le rescinden la concesión del correo argentino a este grupo empresario. Cabe aclarar que el grupo Macri todavía aún hoy tiene una deuda con el Estado por no haber pagado los cánones de la concesión del correo argentino. Pero estando en un espacio político como en su momento era el Frente para la Victoria, con una premisa y un discurso completamente opuestos. Ahora que lo pienso bien, mientras edito, es un poco complejo analizar el discurso de Cambiemos en la campaña 2015 porque fue ambiguo. Por un lado, les decía a sus seguidores más recalcitrantes que iba a reducir el gasto público, quitando intervención del Estado en cuestiones como la educación. Recordemos esa frase, ¿qué es eso de universidades por todos lados? O reducir o quitar la UH o eliminar programas del Ministerio de Desarrollo Social, ya que sus seguidores creían que había que dejar de mantener vagos. Sin embargo, al mismo tiempo, se dirigió mediante spots a sectores beneficiados por este tipo de políticas públicas, diciéndoles que en caso de ganar no les iba a quitar nada. En fin, fue ambiguo y contradictorio su discurso de campaña al menos.
y mal que les pese a muchos, ya está, el tiempo ya le dio la razón. En aquel debate terriblemente ficticio organizado por gente que era terriblemente lobista de Cambiemos, Scioli cantó gran parte de las cosas que terminaron ocurriendo en el mandato de Mauricio Macri, no porque sea un adivino, sino porque sabía de quién se trataba. Pero bueno, en fin, la cantidad de despidos que hubo durante el macrismo, tanto en el sector público como privado, cabe destacar, me parece un dato importante, que desde que asumió el 10 de diciembre de 2015 hasta el 1 de mayo de 2016 hubo 150.000 despidos, 150.000 personas que se quedaron sin trabajo y bueno, un montón de otro tipo de obras de gobierno que no beneficiaron para nada al pueblo, una deuda externa con el FMI que supongo que ni vos ni yo vimos nada de esa deuda, los tarifazos que con eso ya alcanzaron para comerse gran parte de los salarios, depreciando su capacidad de compra, con lo cual ahí es que la gente empieza a descreer también en la política nuevamente y empieza a comparar que son todos iguales, que son todos una mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una creencia errónea de algunos varios dirigentes, integrantes del peronismo más alineado al kirchnerismo, hablando así en términos un poco abstractos, que creen que porque el simple hecho de que la derecha, Cambiemos, Macri, etcétera, no hayan hecho un buen gobierno, eso ya se traduce en votos para su fuerza política, lo cual no es cierto. Hoy por hoy en Argentina tenemos 3/3 en disputa a la hora de disputarse electoralmente. Un tercio apoya a las ideas de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y las coaliciones que armen llegado el caso. Otro tercio apoyan a las coaliciones con las ideas del Gato y compañía, que son completamente opuestas una entre la otra. Y el tercer tercio, esto en términos aproximados, siempre está en disputa y a veces va para un lado y a veces va para el otro. Son medio una gata flora, sin que se ofenda a nadie, por favor. Con lo cual, el hecho de desprestigiar la política no nos es sutil al pueblo, y recalco la frase de Germán Abdala: la política es la única herramienta que tenemos los pueblos para transformar nuestras realidades, cosa que no necesitan los grandes empresarios, aunque a partir de la irrupción del macrismo a nivel nacional hay muchos empresarios que directamente ellos, grandes CEOs que fueron ministros y parte del gabinete de la gestión anterior. Ahora bien, llegado al caso, y espero que se hayan entendido lo que hablé en los últimos 10 minutos más o menos, teniendo en cuenta este panorama, creo que es responsabilidad de quienes les toca administrar el Estado que lo hagan de la manera más responsable posible, de tal manera que no le den pie a la gente ni a nadie a que diga: ah, mirá lo que hizo no, vamos a desconfiar, y que empiecen a tomar a esa parte particular por el todo. Como pasó con la que se mandó Ginés, más allá de su buena gestión, vacunó un par de amigos, a sabiendas o no de él, la cagó y bueno, amigo, te la mandaste, o sea, chao. ¿Esto significa que todas las personas de su espacio político son así? No. ¿Que todo lo que hizo fue malo en su caso? No. Bueno, también hay otros integrantes, en este caso del Frente de Todos, que no son para nada de mi agrado, y no creo que estén haciendo las cosas como corresponde en sus respectivas responsabilidades. Pero no por eso dejo de creer en la política, porque, insisto, comprendo que es la única herramienta que tenemos los pueblos para cambiar las cosas. Así que bueno, creo que hay que tener cuidado con los discursos esos que plantean que son todos iguales, o que son todos una mierda, o el que se vayan todos, porque si no siempre terminan ganando los mismos y no se van. Bueno, de hecho, el que se vayan todos de 2001 era para el gobierno de la Rúa. Gran parte de su gabinete terminó volviendo al gobierno nacional de la mano de Macri, Michetti y compañía, incluso a ser ministros y demás, o jefes de gobierno, como por ejemplo la gobernadora y el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tenían responsabilidades en el PAMI cuando un tal René Favaloro decidió quitarse la vida. Por ende, del que se vayan todos, no se fue ninguno, quedaron y siguieron todos ahí polulando. Bueno, no sé si esto realmente se haya entendido, yo tenía ganas de plasmarlo. Sé que es medio abstracto hablarlo así sin tantos ejemplos, o con muchos ejemplos. Pero en fin, creo que hay que evitar la crisis de representación, que hay que entender que la política es la herramienta que tenemos
los integrantes y les del pueblo para cambiar nuestra realidad y que la única salida es la política. Lo estamos viendo hoy en Colombia, que no tienen un representante claro a la hora de plasmar los reclamos que tienen contra el gobierno opresor de Iván Duque. Y bueno, particularmente en estos tiempos no es para nada recomendable hacer movilizaciones populares, lo cual también nos tiene un poco quietos a quienes a lo mejor tenemos algún reclamo particular sobre alguna cuestión que creemos que el gobierno debería abordar, escuchar y representar, teniendo en cuenta lo que había dicho Alberto cuando se unió, que bueno, cuando vean que hago algo que no les parece, avísenme, qué sé yo, bla bla bla. Espero que se haya entendido esto, porque si no son unos 15 minutos de mi vida terriblemente desperdiciados. Así que si se entendió, háganmelo saber, y si no, también, por favor. Bueno, si quieren pueden seguir los protocolos de esta plataforma, el botón rojo, el dedo arriba, etc. Y nos vemos en otra ocasión.